lo que pasó? Del verde vibrante de la vida llegamos a esto. ¿En qué momento murió esta planta? ¿Qué tuvo que pasar para que muriera? ¿Por qué no siguió creciendo, reparándose, sosteniéndose? ¿Qué hace que los seres vivos estemos vivos? La pregunta que me hice fue, ¿qué es lo vivo y qué muere? ¿O qué tiene que estar pasando en su interioridad en un ente para que yo, mirándolo desde afuera, pueda decir que es un ser vivo? Hay científicos que me vuelan la cabeza. A veces cuando los leo, pienso que yo también quisiera dedicarme a la ciencia y desentrañar los secretos de la vida. Y cuando estos científicos, hombres y mujeres, son latinoamericanos, no sé, los siento más cercanos. Es el caso del chileno Humberto Maturana. No es fácil entender sus planteamientos, pero Juliana y yo somos muy fans. Humberto Maturana falleció a los 94 años de edad, el 6 de mayo de este 2021. La comunidad científica mundial lamentó su deceso. Su obra revolucionó la forma en que entendemos qué es la vida. Autopoiesis. Autopoiesis. Auto, que se refiere a sí mismo. Poiesis, creación. Autopoiesis, autocreación. Un ser vivo respira mayormente, se reproduce, consume para poder subsistir, también desecha los residuos que éste genera, destruye o afecta al ecosistema en el que se desarrolla. Un ejemplo que les puedo compartir es al momento que nosotros plantamos un arbolito. En ese momento nosotros le vamos a dar vida a ese arbolito. ¿Por qué? Porque lo vamos a regar, lo vamos a cuidar. Conforme va a ir pasando poco a poco el tiempo, ese arbolito va a crecer. Ahora a él le va a tocar darnos vida a nosotros, que pues gracias a los árboles nosotros respiramos. Pues los seres vivos nos interactuamos con otras personas, nos comunicamos, nos reproducimos, tenemos sistemas en nuestro cuerpo y funciones. Cuando un ser vivo muere, pues ya no forma parte del sistema de lo que es la vida, por lo tanto ya simplemente no forma parte y sigue el ciclo, sigue igual. En ese momento se está aplicando lo que es la extinción, porque aquí entramos nosotros los humanos, entonces nosotros en este momento le estamos dando vida a la tierra. Entonces si un ser humano muere, un ser vivo, lo que fuera, la tierra ya no tendría el mismo significado, ya que nosotros le estamos dando esa vida a la tierra. Por ejemplo, el corazón deja de palpitar, la sangre ya no corre, nos vamos secando poco a poco y pues esa persona pues que ya está muerta pues ya no interactúa. Un ser vivo respira, consume, tanto sea alimentos, para poder subsistir, tiene células que estas se van produciendo. En cambio, un ser que ya no está vivo, pues ya no contribuye ni afecta a lo que es el ecosistema. Nosotros respiramos, comemos, nosotros estamos viviendo lo que hoy en día está pasando, entonces nosotros no tenemos el mismo tiempo determinado que también en un árbol. ¿Cuántas veces no nos hemos ido a pasear y nos topamos un árbol y tiene historia ese árbol que tiene años de vida? Un ser humano no podemos durar tanto tiempo como ese arbolito. Lo que está vivo, podemos interactuar con otras personas, caminamos, podemos hablar, respiramos, tomamos agua, corremos, hacemos actividades, y lo que está muerto pues sería lo contrario. Bueno, mi nombre es Bárbara Amunátegui Barros. Mi formación se inicia con la filosofía, sigue con la sociología, sigue con el psicoanálisis. Luego entro a una formación en literatura y lingüística, y los últimos 30 años me he dedicado a lo que se llama la terapia sistémica, la terapia familiar sistémica. Esa es, y mi lugar de residencia hoy en día es la Ciudad de México.
yo conocí a Humberto Maturana hace muchísimos años en Chile, Santiago de Chile, él es de allá, yo también. Yo era muy, muy joven, él ya era un hombre conocido y me pareció un personaje curioso, me pareció atractivo en algo que uno no podía muy bien definir qué era, pero había un elemento en él que uno decía, aquí hay algo, y además un biólogo, además un científico. Pasó el tiempo, yo me vine a México, llevo muchos años ya viviendo acá, y entre todas mis formaciones, que fueron varias, de muchos tipos, desde la filosofía hasta la literatura, hasta el psicoanálisis, hasta la terapia familiar sistémica, los últimos 30 años es eso lo que he hecho, pero empecé hace más o menos 25 y empecé a dar unas clases en el instituto el ILEF, de terapia familiar sistémica, y ahí me di cuenta que había ciertas cosas que yo había escuchado de Maturana que me interesaban muchísimo, porque eran justamente asuntos que se relacionaban con el ser humano ligado con otros y con el trabajo justamente terapéutico. Y entonces empecé a interesarme por una serie de elementos que tenían que ver con la biología del amor, con las conversaciones, con el lenguaje, que tenían que ver con las emociones, y que lenguajear, por ejemplo, y emocionar generaban conversaciones, y al generar conversaciones generaban formas distintas de observadores. Y entonces el papel del observador me pareció central. Y entonces empezó otra situación que tenía que ver con la objetividad, con y sin paréntesis. Y entonces el tema de Maturana me fue siendo cada vez más cercano, y por eso me metí en todas estas cuestiones y me puse a estudiarlo en serio. Las emociones son fundantes de nuestro ser vivo. Tenemos una idea, siempre, por lo menos en nuestra cultura, que primero es la reflexión y el pensamiento, y luego las emociones ocupan un lugar así como un poco de segunda. Y de hecho, si miramos en nuestra historia de la cultura, no siempre se dice desde el punto de vista del género que los hombres son los racionales y las mujeres somos las emocionales. La verdad es que Maturana no podría estar más de acuerdo en el tema de las emociones en ese sentido, pero diría, no son los hombres y las mujeres, somos los seres humanos, los seres vivos humanos. ¿Qué quiere decir eso? Que las emociones, en algún sentido central, fundamentan nuestro pensar. Siempre pongo un cierto ejemplo que creo que puede ser útil, que es lo que nos lleva a tomar decisiones en la vida, en prácticamente todos los campos, es un momento inicial donde hay alguna emoción que nos movió. De ahí viene la palabra emoción, movimiento. ¿Qué es lo que sucede? Lo primero que nos pasa cuando alguien toca algo en nosotros profundo es una emoción. Y uno lo puede distinguir perfectamente en la alegría, en la risa, en el llanto, en la impresión. Entonces, en ese sentido, es la relación entre la emoción y la reflexión, el pensamiento y la racionalidad. La emoción como aquello que funda nuestro hacer, nuestro quehacer en el mundo. Es que justamente creo que se liga con la anterior pregunta. E insisto, lo podemos ver en todos los ámbitos de nuestra vida, como el tema de la racionalidad está tan catalogado como central y como lo más importante, lo que nos define. La racionalidad como aquello que nos define, la razón como aquello que nos define. Y entonces, cuando a uno le dicen no seas emocional, sé racional, parece ser que a uno le están diciendo algo que hay que tomar muchísimo en cuenta. Y yo creo que hay que tomarlo en cuenta, pero matizando claramente a qué se refiere. Porque si no, el tema de la razón cobra una dimensión que ignora lo que la emoción ha fundamentado y ha fundado en nosotros para irnos hacia la reflexión o hacia el pensamiento. Aquí quiero agregar algo que dije hace un momento, que es la biología del amor. Primero, el amor. Para Maturana, el amor es la emoción fundante de lo humano. O sea, la emoción que funda lo humano es el amor. Y por favor, y esto es un agregado mío, no es el 14 de febrero, no son los corazoncitos partidos en los árboles, no es eso.
el amor como la emoción fundante es aquella emoción donde la otra persona, lo otro, lo diferente de mí, aparece como un otro completamente legítimo, el otro tan legítimo como yo y al mismo tiempo diferente de mí, un otro diferente. Y eso es lo que nos liga con la otra persona. El tema del amor no es algo que uno le concede al otro. La legitimidad del amor no se la concedo a la otra persona. Yo no legitimo a la otra persona, no lo hago legítimo. El amor es legítimo en sí. Ahora, ¿qué querría decir esto? Por ejemplo, desde el punto de vista del trabajo con familias o con personas o con pareja. Que el otro, los otros, son tan legítimos como yo. Y si son tan legítimos como yo, mi relación con los otros tiene que estar permanentemente relacionada con mi lugar como observador. Yo soy un observador. El otro, la otra, también es un observador. Y somos tantos observadores con tanta legitimidad como cualquier otro. Esto puede sonar como muy abstracto o muy soñador, pero no lo es. Si uno toma en serio, desde la biología, por favor, esto sí me interesa mucho. Esto lo dice un biólogo, no lo dice un cientista social, no lo dice un psicólogo, lo dice un biólogo. Esto está en nuestras raíces biológicas. No somos agresivos desde la biología como lo primero que tenemos. Lo primero que tenemos es la colaboración. Lo que surge después es la agresión. Si tomamos esto en serio, pensemos lo que esto significa desde el punto de vista de nuestras relaciones con los otros. Se los dejo para que lo piensen y lo piensen en relación con sus propias experiencias. A ver, la autopoiesis es un gran término que tanto Maturana como Varela acuñaron en este libro que mencioné hace un momento, El árbol del conocimiento. ¿Qué dice ellos acerca de la autopoiesis? Autopoiesis está compuesta de dos términos, de dos palabras, ideas. Una es auto, y auto quiere decir el sí mismo, auto, y poiesis quiere decir creación. Por lo tanto, la autopoiesis sería decir que es la condición de existencia que tienen los seres vivos que se van continuamente produciendo a sí mismos. O sea, somos productores de nosotros mismos. Tenemos en nuestra biología nuestra capacidad de continuamente producirnos, de continuamente generarnos. Y si esto lo pensamos desde un punto de vista muchísimo más, llamémoslo social, muchísimo más relacional, imaginemos lo que es esto. Y esto se liga con nuestra idea, la idea de Maturana, respecto de la estructura. Él lo llama el determinismo estructural. ¿Qué quiero decir con eso? El determinismo estructural tiene que ver con nosotros estamos determinados en nuestra estructura y nuestra estructura es lo que determina todo lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. O sea, tenemos un determinismo estructural. No es una idea determinista de que estamos de alguna manera como limitados en un sentido de no posibilidades. Tenemos muchas posibilidades, pero nuestras posibilidades están determinadas por nuestra estructura. Y hay un ejemplo que ponen unos terapeutas americanos que a mí me parece sensacional y que creo que aclara bastante esto que estoy diciendo, ¿ya? Y lo voy a poner así de concreto. Las lavadoras lavan y las tostadoras tuestan. Ninguna lavadora tuesta y ninguna tostadora lava. Hay muchas posibilidades de lavadoras y muchas posibilidades de tostadoras, pero la función de cada una está dada por su propia estructura de lavar y de tostar. Bueno, los seres humanos tenemos esa misma, guardando todas las proporciones y diferencias, tenemos esa misma característica. Y justamente por eso podemos hacer muchas cosas, pero no todas. Y por eso somos estos seres finitos que en este sistema autopoiético nos vamos creando y recreando
hasta que dejamos de hacerlo y entonces nos morimos. Entonces la autopoiesis nuestra se detiene, pero es nuestro continuo hacer y hacernos. Y pensemos, por favor, antes de terminar con esta pregunta, ¿cuáles son las implicaciones de esto en relación con algo, por ejemplo, como nuestra identidad? Siempre creemos que nuestra identidad es algo fijo que nos define. Si nos miramos desde el punto de vista autopoiético o nos miramos desde el punto de vista de estructura entendida, como la describe Maturana, nuestras posibilidades de ir moviéndonos con identidades que vamos modificando mientras mantenemos nuestra persona, pero la identidad la vamos enriqueciendo, la vamos modificando, y entonces tenemos muchas más posibilidades como seres humanos, seres vivos, seres lingüísticos, seres biológicos. Si cada ser humano en su sistema autopoiético se va haciendo, rehaciendo, generando, inventando, reinventando, pensemos qué tipo de relaciones puede generar eso como lo contrario a las relaciones rígidas, egoístas, no horizontales, sino verticales, en la medida en que podemos pensar lo autopoiético como esto, que nos permite irnos haciendo, ir inventando, ir haciendo otras cosas de nosotros mismos con los otros, porque ahí es donde entra el tema de lo social. Somos siempre nosotros con los otros. Y eso, en la biología del amor y en la aceptación que el amor genera legítimos otros, somos todos legítimos otros. Que no lo llevemos a la práctica, esa es una cosa, pero que está en nuestra biología. Ojo, por favor, con esto. No es un pensar con los deseos, no es un decidir que así puede ser. Lo tenemos en nosotros. Lo cultivamos, somos unos seres humanos mucho más ricos. No lo cultivamos, somos seres humanos mucho más rígidos y mucho más empobrecidos. Pero que está en nuestra forma biológica de estar en el mundo, sí está. Creo que con esto, así como muy rápido, se puede ver que mirar a Humberto Maturana y entrar un poco más en sus propuestas genera un cambio de postura en la vida de cada uno. Por lo menos eso es mi experiencia y es lo que he observado en otros observadores. Muchas gracias. Gracias. Les voy a contar algo que me pasó el otro día con mi amigo Darío. Resulta que me llama Darío todo consternado porque se puso a investigar más acerca de la autopoiesis. No es broma. La autopoiesis es más que una palabra y aunque ustedes no lo crean, sí existe. Y ahora les voy a platicar qué significa. Es una teoría que explica lo que es la vida. Y mi amigo Darío de verdad me llamó consternado por lo que había investigado. Eso me encanta, que con Darío nos podemos poner a platicar de cosas súper elevadas o de cosas simples, cotidianas. Nuestra amistad tiene un rango, ¿saben? Como si fuera música, como las teclas de un piano. Una octava va de do a do y hay toda una variedad de notas en medio. Así es nuestra amistad, de do a do. Bueno, les sigo contando. Darío me llama y su cabeza está como estallando así por lo que había estado leyendo. Y yo siento muchas ganas de entender lo que me dice. Quiero participar de su entusiasmo, ¿saben? Pero la verdad no entiendo nada. La primera vez que lo escuché decir autopoiesis, yo pensé que me estaba hablando de un pollo o algo así. Entonces me empecé a sentir muy lejos de Darío, muy separada, como si cada uno estuviera en un planeta diferente. Y no me gusta eso. Bueno, me gusta y no me gusta. Me gusta que somos diferentes, autónomos e independientes. No me gusta a veces cuando siento que somos tan distintos y entonces, ¿qué creen? Pues que empecé a fingir, así como lo oyen, descaradamente. Puse mi mejor cara de póker y fingí. Y luego, cuando colgamos me sentí pues vacía y más lejos que nunca de Darío. Me di cuenta de que no es buena idea fingir que entiendo lo que no entiendo o que soy de una manera cuando no lo soy. Está bien ser quien soy. Además,
Constantemente estoy cambiando, aprendiendo, creciendo. En eso se me prendió el foco. Autopoiesis. Me creo a mí misma. ¿Y qué creen que hice? Llamé a Darío y le dije que no había entendido nada al principio, pero quería entender. Él se rió y me dijo: ay, Yuli, ya sabía, tienes la peor cara de póker que haya visto en la vida. Y pues la verdad, pues tengo que serles honesta, me sentí un poquito, pero solo un poquito mal. Y dije, esto no lo puedo dejar así, y me puse a investigar un poquito más, por lo menos para estar a la altura de Darío. ¿Y qué creen que descubrí? ¿Se rinden? Pues descubrí que autopoiesis es un neologismo propuesto en 1971 por los biólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela para designar la organización de los sistemas vivos en términos de una dialéctica fundamental entre estructura y función. ¡Ay! ¿A poco no ya queda clarísimo? Desde pequeños en la escuela nos han impartido lo que es tener en claro las metas a corto, mediano y largo plazo. Cada uno tiene sus propias prioridades y sus propios objetivos. En esto totalmente es variable según cada uno. Entonces, por supuesto que los seres humanos somos objetivos, somos pensantes, por lo tanto podemos poner nuestras metas en claro. Yo digo que sí somos objetivos porque nosotros tenemos cierta función aquí, nosotros damos vida, o sea, es como mutuo, estamos dando vida y nos regresan vida. Sí, porque estamos vivos por un propósito, no morir con ganas de hacer lo que queremos hacer. Sería el de la vida, el de la sociedad, que sería la comunicación. Los considero sistemas, vaya, en la vida, como el sistema respiratorio, muchos que conforman el ser humano. El sistema de sociedad, vaya, a lo largo de nuestros días interactuamos con gente incluso por necesidad. Entonces, ese también es un sistema, la sociedad, la comunicación. Por parte del sistema abierto y sistema cerrado, yo me baso al sistema abierto, que se encarga a compartir energía, a compartir momentos, y yo me considero una persona que me importa darles energía, motivos a las demás gentes, darle ánimos. Yo me considero parte en el sistema circulatorio, respiratorio. El respiratorio nos ayuda a poder respirar, seguir vivos. El circulatorio nos ayuda en muchas ocasiones, que es algo vital que nosotros necesitamos para poder vivir. El sistema reproductor de cada persona para podernos reproducir, tener familia. Claro que sí. Nosotros, cuando se nos presenta una toma de decisiones, analizamos los pros y contras. Entonces, dependiendo del beneficio o de lo que estamos buscando, tomamos la decisión, la que sea más óptima para los demás, sino para uno mismo. Siempre hay que llevarse por la razón en mi parte, y las emociones también aquí son importantes y siempre las tenemos que tomar en cuenta, pero yo siempre tomo primero la razón y luego la emoción. Pero ya la emoción yo la tomo en el momento de que yo ya sé que la razón es confiable y exacta para obtener en mi prioridad esto que decidí hacer. Y entonces entendí. Ahora no puedo quitarme la palabra de la cabeza. Veo autopoiesis en todo. ¡Qué increíble!, ¿no? ¡Exacto! Eso confirma la teoría de Maturana, que todo el tiempo estamos incorporando información, adaptándonos, creando, creciendo. ¡Autopoiesis! Sí, somos sistemas autónomos que cuando entramos en contacto con otros sistemas autónomos nos modificamos mutuamente, cambiamos. Así es. Pero para cambiar de verdad hay que mirarnos como somos y ver al otro como es, como otro. Yo te veo, Juliana. No tienes por qué fingir conmigo. Yo también te veo, Darío.